¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Estamos iniciando la transmisión de Derecho para Todos. Hoy, 8 de julio, perdón, del 2020. Son las 4 de la tarde con 1 minuto. Y estamos transmitiendo a través de Radio Use Interactiva, radio por internet. Y también estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Les recuerdo que está abierto el Messenger para que a través de él me hagan llegar sus preguntas, comentarios acerca del tema del cual vamos a platicar el día de hoy. De igual manera, por este medio, por Messenger, me pueden hacer llegar sugerencias de temas que quieran que se toquen en otros programas que hagamos de Derecho para Todos. También les recuerdo las redes sociales de Radio Use Interactiva, Facebook e Instagram. A través de ellas también pueden hacernos comentarios no solo de Derecho para Todos, sino de todos los programas que se transmiten por Radio Use Interactiva. Estamos transmitiendo en vivo, respetando la sana distancia, la cuarentena decretada por el gobierno federal y de la Ciudad de México. Y aunque el semáforo ya está en naranja, el semáforo epidemiológico aquí en la Ciudad de México, bueno, pues algunas de las actividades todavía no se reintegran a la nueva normalidad, por lo cual nosotros en Radio Use Interactiva, respetando en todo momento las instrucciones de las autoridades de salud, bueno, seguimos transmitiendo utilizando los medios digitales, la nueva tecnología que nos da la oportunidad de transmitir desde casa, desde la oficina, sin necesidad de salir a las instalaciones de Radio Use Interactiva para poder llevar a ustedes no solo Derecho para Todos, sino todos y cada uno de los programas que se transmiten. Y si no tienen la oportunidad de vernos y escucharnos en vivo, les recuerdo que está el canal de YouTube de Use Interactiva, en donde todos los días se suben todos los programas que se transmiten, para que en algún momento que ustedes tengan disponible puedan vernos y escucharnos sin perderse ningún detalle de toda y cada una de la programación de Radio Use Interactiva. El día de hoy vamos a hablar de
un tema interesante. Es del área, de la rama del derecho penal. Vamos a platicar de la carpeta de investigación, cómo se integra la carpeta de investigación, qué es la carpeta de investigación, cuáles son las partes que intervienen en una carpeta de investigación. De todo eso vamos a platicar el día de hoy, no sin antes dar unos avisos jurídicos de temas legales que pueden ser de interés para todos ustedes. El día de ayer, algunas dirigentes de algunas organizaciones sociales, organizaciones civiles, activistas, presentaron ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, específicamente ante el grupo parlamentario de Morena, una propuesta de reforma al Código Civil para la Ciudad de México. En esta reforma, en esta propuesta de reforma, lo que ellos pretenden es que se legisle en cuestiones de arrendamiento por situaciones como las que han ocurrido durante la pandemia, durante el confinamiento, que muchos de los locales comerciales, sobre todo, no dejando de lado los arrendamientos de casa-habitación, no se han podido utilizar, no, el uso de esos inmuebles que están en arrendamiento no se ha podido llevar a cabo por la suspensión de las actividades no esenciales. Todo esto ha traído como consecuencia, además del grave problema de salud, pues un grave problema económico que no ha permitido a los arrendatarios pagar las pensiones rentísticas a las que están obligados. Y esto ocasiona una cadenita. ¿Por qué? Porque también los arrendadores que rentan sus inmuebles con la finalidad de obtener un ingreso, bueno, han dejado de percibir todo o en parte. Entonces ha venido siendo una cadenita y este grupo de dirigentes de asociaciones, de activistas, de algunas organizaciones, presentaron esta propuesta con la finalidad de que se reforme el Código Civil en la Ciudad de México y se prevea específicamente en el capítulo de arrendamiento este tema de poder llevar a cabo modificaciones a los contratos de arrendamiento en situaciones específicas como la pandemia. Esta propuesta se une a una propuesta que también hizo el senador Ricardo Monreal en días pasados, pero esta reforma que él propone es al Código Federal Civil y va en el mismo sentido, regular todas las situaciones relacionadas con el arrendamiento que tengan que ver con una no uso de ese inmueble arrendado por cuestiones de causa de fuerza mayor, como es la pandemia que está azotando no solo a México, sino al mundo. Y si bien es cierto, el Código Civil, tanto local como federal, no contempla en específico cómo se debe de manejar una situación de pandemia como la que nos está azotando, sí lo es, sí es cierto que sí regulan situaciones de caso fortuito o causa de fuerza mayor. Luego entonces, aunque no esté legislado en específico, sí hay algún apartado en la ley que puede adecuarse a esta situación que está privando a la Ciudad de México y al país en general en cuestiones de arrendamiento. Entonces, pues ahí está sobre la mesa ya las dos propuestas en el ámbito local y en el ámbito federal. Vamos a ver qué pasa, si van a entrar al estudio los legisladores de estas dos propuestas, si se llegaran a aprobar, si se llega a reformar el Código Civil tanto local como federal en estos dos aspectos, pero mientras tanto, si alguno de nuestros radioescuchas tiene algún problema con temas de arrendamiento, ya sean arrendadores o arrendatarios, les recuerdo que
el arrendamiento, cuando se celebra un contrato de arrendamiento es un tema de privado y todo contrato puede ser modificado a través de un convenio. Inclusive las mismas autoridades invitan a las partes en un juicio ya iniciado, inclusive a llegar a algún tipo de negociación. Entonces yo los invito a que platiquen entre las partes que estén en conflicto por este tema de el no pago de los arrendamientos para que lleguen a una solución amistosa, y esa solución a la que lleguen hay que documentarla, hay que celebrar un convenio que modifique el contrato original de arrendamiento, para que de esta manera, en un momento dado, si se tiene que llegar a instancias legales, exista una prueba plena de que hubo voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo y cuál fue ese acuerdo. Les repito, les insisto, no necesariamente tiene que estar establecido en la ley el caso específico. Todos los contratos pueden ser modificados, y el problema al que se están enfrentando las partes en un arrendamiento es el pago de las rentas. Entonces, se puede platicar, se pueden establecer plazos para pagar las cantidades que se hayan dejado de hacerlo, se pueden condonar algunas rentas. Hay varias formas de poder solucionar este problema, pero les repito, está sobre la mesa esta propuesta, tanto de los grupos, de las asociaciones, de las organizaciones civiles que pusieron al grupo parlamentario de Morena para esta propuesta de reforma, y la propuesta que hizo en el ámbito federal el senador Monreal. Y bueno, ese es el aviso que les quería yo dar antes de entrar propiamente al tema del día de hoy, que como les decía al principio, vamos a platicar acerca de la carpeta de investigación. Antes de entrar en específico al tema, debo decirles que el nuevo sistema penal en México, que ya no está nuevo, ya tiene algunos años que se está implementando, bueno, se divide principalmente en tres partes. La etapa de investigación, que se divide en dos: la investigación inicial y la investigación complementaria; la etapa intermedia y el juicio oral. Bueno, la carpeta de investigación la tenemos, o se tiene que establecer en la etapa de investigación inicial. Y ahora sí vamos, una vez que ya tenemos bien delimitado cómo es el proceso penal en México, bueno, entonces vamos a platicar ahora sí de lo que es una carpeta de investigación. Debemos de partir de la idea que la legislación o el ordenamiento legal que regula todo el procedimiento penal es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una legislación, un ordenamiento legal unificado que rige el procedimiento penal en todas las entidades que componen la República Mexicana. Ya es un código único a través del cual se establece el procedimiento a seguir en todo el proceso penal, desde el inicio, que es con la denuncia o querella, pasando por la etapa investigadora, la etapa intermedia y el juicio oral, si es que a esas instancias se tiene que llegar. En este Código Nacional de Procedimientos Penales no existe una definición o concepto de lo que es la carpeta de investigación, pero sí existen muchas referencias, existen diversos preceptos legales que contemplan o que nombran o que tratan de detallar lo que es una carpeta de investigación, sin que de este código una definición o un concepto como tal. Por ejemplo, podemos decir que el artículo 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere al antecedente de investigación, que es todo registro que debe de obrar en la carpeta de investigación y que sirve como sustento para aportar los datos de prueba. Aquí ya tenemos un primer indicio, un primer registro que hace referencia a la carpeta de investigación, más no da una definición o un concepto. También el artículo 117 del mismo ordenamiento legal establece
que las obligaciones del defensor en su fracción cuarta del 117 establece como una obligación analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación. Ahí tenemos otra referencia a lo que es la carpeta de investigación sin que se nos dé un concepto como tal. También el artículo 141 establece que cuando se haya presentado una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público debe anunciar que obran dentro de la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho que pudiera ser constitutivo de delito y que existe la probabilidad de que el imputado, a diferencia de lo que era en la averiguación previa, el probable responsable es quien comete ese delito, lo haya cometido o otra persona que o haya participado en esa comisión, y entonces cuando estén reunidos estos datos de prueba que se tienen que recabar y se tienen que registrar en la carpeta de investigación, podrá solicitarle a un juez de control que gire un citatorio, que gire una orden de comparecencia o bien que gire una orden de aprehensión. Aquí está otra referencia a lo que es una carpeta de investigación. Y por último, el artículo 217 establece que el Ministerio Público y la Policía de Investigación deberán dejar registro de todas sus investigaciones que realicen durante la investigación de los delitos y debe de obrar obviamente en la carpeta de investigación. Como podemos observar, no existe, reitero, y quiero ser enfático en esta parte, no existe una definición, un concepto en el Código Nacional de Procedimientos Penales de lo que es una carpeta de investigación, pero sí diferentes artículos hacen mención o referencia a ella. Y entonces podemos concluir que una carpeta de investigación es una bitácora, un legajo, un expediente en donde se deben de ir anotando, registrando o deben de obrar todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la investigación de los hechos que pueden ser constitutivos de delito, tipificado obviamente en el Código Penal de cada una de las entidades donde se esté ventilando ese asunto. Entonces, aquí es importante decirlo y reiterar que la carpeta de investigación es el expediente que se va formando con cada una de las actuaciones, con cada una de las diligencias, con cada uno de los actos de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público o bien la Policía de Investigación, también los auxiliares, como pueden ser peritos. En esta carpeta de investigación deben de obrar las entrevistas que se le hacen a las partes, a la víctima u ofendido, al imputado y a los testigos a los que les puedan constar los hechos en los que se están basando las partes para acreditar su imputación y el imputado para desvirtuar esa imputación. Todo esto debe de obrar en la carpeta de investigación. No existe ninguna formalidad que cumplir en las carpetas de investigación más que en cada actuación esté debidamente colocado el día, hora en que se está llevando a cabo, el lugar donde se está llevando a cabo, y obviamente que cada una de las actuaciones esté firmada, ya sea por el imputado, por la víctima o el ofendido, por el testigo, si es que se recabó una entrevista de algún testigo, si existe algún dictamen pericial, debe de estar debidamente ratificado y firmado por el perito que lo haya emitido. Los informes que rinda la Policía de Investigación también deben de ir debidamente firmados. Y todo esto va componiendo lo que es la carpeta de investigación. Así que tenemos ya que aunque el Código Nacional no establece un concepto, una definición como tal de lo que es la carpeta de investigación, derivado de las referencias que el mismo código establece, podemos determinar que la carpeta de investigación es la bitácora, el legajo, el expediente que se va formando con todas las actuaciones que tanto el Ministerio Público como Policía de Investigación y auxiliares en la impartición de la justicia van generando y que deben de quedar en un solo
legajo que pudiera ser en varios tomos, pero debe de estar plenamente identificado en esa carpeta de investigación. Como les decía al principio del programa, la carpeta de investigación, como su nombre lo indica, debe de estar contenida en la primera etapa del proceso penal, que es la etapa de investigación. ¿Cómo inicia esta etapa de investigación o cómo se inicia una carpeta de investigación? Bueno, pues se inicia con la denuncia, con la presentación de la denuncia, con la presentación de la querella. Este es el inicio propiamente del procedimiento penal. Y aquí quisiera yo detenerme un poquito en esta parte de la denuncia, de la presentación de la denuncia o de la querella, porque al igual que en lo que antes era la averiguación previa de esta forma inicia. Tanto la averiguación previa como la carpeta de investigación inician con la presentación de la denuncia y o querella, que es un requisito de procedibilidad. Es decir, que si dentro de las actuaciones que conforman ahora una carpeta de investigación no obra la denuncia o querella por parte del caso de la querella de la víctima o el ofendido, pues no podrá ejercitarse la acción penal porque es un requisito esencial para que se pueda dar este ejercicio. Se podrán haber hecho todas las investigaciones pertinentes, podrán obrar dentro del sumario de la carpeta de investigación muchos datos de prueba que acrediten la responsabilidad del imputado, su culpabilidad, todo, pero si no existe dentro del expediente esta querella, tratándose de delitos que se persiguen por querella, pues no va a prosperar esa acción penal porque es un elemento de suma importancia para que esto se pueda llevar a cabo. Luego, entonces, vámonos a la práctica, al caso práctico. Cuando somos víctimas del delito, lo primero que nos dicen, ve y denuncia, ¿no? Ve y ejercita, haz valer tu derecho, denuncia, no dejes esto a la deriva, hay que denunciar para que los delincuentes sean castigados. Y bueno, sí es cierto, hay que tener esa cultura de denunciar los delitos, pero ¿cómo se denuncia? ¿Dónde tengo que acudir? Ahí se nos presenta para las personas en general que no están tal vez tan enteradas de cómo funciona el sistema jurídico, bueno, nos enfrentamos a un problema, ¿no? ¿Cómo tengo que denunciar? ¿Cuándo sé si es una denuncia, si es una querella? Y es todo un tema que creo que vale la pena poner sobre la mesa para que todos aquellos amigos, esperemos que no, que sean los menos, que sean víctimas del delito, sepan cómo presentar su denuncia. Bueno, debemos de partir primero que existen dos formas de iniciar una carpeta de investigación o la etapa inicial ahora con el nuevo sistema penal en México. Uno es la denuncia, que es hacer del conocimiento de la autoridad, en este caso del Ministerio Público, algún hecho que pueda ser constitutivo de delito y que esté tipificado en el Código Penal de la entidad correspondiente. Ahora bien, la querella es de igual manera hacerle del conocimiento a la autoridad a través de la víctima o el ofendido, es decir, del agraviado, de la persona a la que le hayan cometido ese delito, de que solicita se inicie la investigación por aquellos hechos que él considera son constitutivos de delito. Y esto se hace ante el Ministerio Público. Puede ser uno o varios hechos los que se denuncian. Hay una máxima jurídica que dice que en la denuncia o en la querella se le dan a la autoridad, en este caso al Ministerio Público, los hechos y él dará el derecho, él dirá qué tipo de delito, si es que de las constancias que se puedan recabar considera que existe, él dirá qué tipo de delito es.
Ahora, ya tenemos claro lo que es la denuncia, lo que es la querella, pero ahora viene otra interrogante. ¿Cómo determinar o a dónde la tengo que presentar? Eh, ¿Cómo funciona esta parte? Bueno, hay que eh, decir que la carpeta de investigación, ya dejando de lado lo que es la denuncia o la querella, se inicia de dos formas: con la presentación de la denuncia o la querella, o con la detención del imputado en flagrancia. Es decir, cuando se le detiene, como se dice coloquialmente, con las manos en la masa. Aquí no hay necesidad de que se presente la denuncia o querella, sino que a la persona, en este caso puede ser al policía de investigación o cualquier tipo de policía, al policía auxiliar, se le hace del conocimiento o él detiene a la persona en flagrancia cometiendo ese delito. Bueno, aquí se inicia la carpeta de investigación, se inicia con la etapa de investigación, y la otra forma es presentar la denuncia o querella, de la cual ya establecimos en qué consiste cada una de ellas. Ahora, vámonos al aspecto de la denuncia o querella como forma de inicio de la carpeta de investigación. La denuncia o la querella se puede hacer de manera verbal, es decir, yo fui víctima de delito, acudo ante la agencia, ante la Fiscalía del Ministerio Público de manera personal, a hacer del conocimiento que han sucedido hechos que pueden ser constitutivos de delito. En este caso se levanta el acta correspondiente donde se va a tomar mi entrevista. Antes, en la averiguación previa, era la declaración. También sería bueno establecer, y creo que ya lo he mencionado anteriormente, que las partes que intervienen en una etapa de investigación son la víctima o el ofendido, que es quien denuncia; el imputado, que es a la persona a la que se le atribuyen los actos que pueden ser constitutivos de delito; obviamente el Ministerio Público como autoridad, y algunos otros intervenientes como pueden ser testigos, peritos, policía de investigación, que todas sus actuaciones van a quedar registradas en la carpeta de investigación. Bueno, regresando a la forma, llamémosle, de interponer la denuncia o querella de forma verbal, se tiene que acudir a la agencia del Ministerio Público, a la fiscalía especializada, a presentar la denuncia. Ahí se va a tomar la entrevista, se va a recabar la entrevista, donde tenemos que narrar los hechos, cómo sucedieron los hechos que consideramos son constitutivos de delito. Tenemos que señalar al imputado, decir fulanito de tal es el imputado, y si tenemos los datos de localización, establecerlos. Se levantará un acta en donde va a constar lo que hemos manifestado, y con eso se iniciará la carpeta de investigación. El Ministerio Público tiene la obligación de iniciar con las investigaciones pertinentes, con recabar todos los datos de prueba, con la finalidad de que se acredite esa culpabilidad, esa imputación que el denunciante o querellante está llevando a cabo. Ahora, si vamos a presentar la denuncia por escrito, o querella también se puede presentar por escrito. Ojo, aquí hay una modificación que no tiene mucho, que acaba de implementarse. Antes, la denuncia o querella que se presentaba por escrito era dirigida en un momento al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México. Después, cuando cambió de denominación de Procuraduría a Fiscalía, se dirigía a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al día de hoy se tiene que dirigir especialmente a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, quien es la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. De esa forma se tiene que dirigir la denuncia. Si no va dirigida de esa forma, no la admiten. Y también, como una nueva implementación por parte de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, no se permite testar los escritos. Antes, si había algún error en la denominación de a quién iba dirigido, algún error de algún nombre, de algún dato, se podía testar,
poner de puño y letra el dato correcto e ingresar, y la admitían. Ahora ya no se permite testar los documentos, entonces sí deben de tener mucho cuidado en esta parte de a quién va dirigida una denuncia, cuando menos aquí en la Ciudad de México, y que su escrito de denuncia o querella no vaya con errores, y si va con errores, tal vez lo ideal sería no presentarlo, subsanar ese error para que no se haga de puño y letra, porque no lo van a admitir, o presentarla así, y al momento de hacer la ratificación de esa denuncia, subsanar ese error. Pero un escrito que vaya atestado no va a ser admitido. Bueno, ya establecimos cómo va dirigido. Ahora, ¿qué debe de contener ese escrito? Al igual que lo hacemos de la forma verbal, en este escrito se va a poner quién es el imputado, sus datos de localización, obviamente el nombre del denunciante. Aquí se puede establecer desde el principio quién es el asesor jurídico. El asesor jurídico es el abogado, en el caso de la víctima o el ofendido, quien va a coadyuvar con el Ministerio Público para llevar a cabo todas las gestiones de investigación que sean necesarias para recabar los datos de prueba, un domicilio para oír y recibir notificaciones. Muy importante también con las nuevas tecnologías, los citatorios. Ahora ya los mandan vía correo electrónico. Desde el escrito inicial en la denuncia o la querella se puede poner un correo electrónico para que en ese correo electrónico lleguen todos los citatorios comunicados que el agente del Ministerio Público vaya determinando, y que tengan que ser notificados forzosamente a las partes en una etapa de investigación del proceso penal en México. Obviamente también tienen que narrarse los hechos de manera sucinta, cronológica, muy concretos, establecer ahí si se cuenta con documentos o no que apoyen o que con los que se pretenda acreditar esos hechos. También se establecerán en esta denuncia las personas que hayan sido testigos de los hechos, para que en un momento dado el Ministerio Público los cite a rendir su entrevista. Y obviamente si no existe la forma de que la víctima o el ofendido los presente, bueno, los domicilios para que el Ministerio Público pueda hacer las citas por los medios que tiene a su alcance. Entonces, de manera muy general, estos son los requisitos, lo que debe de contener un escrito inicial de denuncia y o querella, con lo que se inicia una carpeta de investigación. Y bueno, ahorita ya sabemos que la etapa de investigación en el proceso penal se inicia ya sea con la detención del imputado, con la persona que comete el delito, o con la presentación de la denuncia o querella. Ahora, si se va a iniciar por presentación de denuncia o querella, ¿dónde la debo de presentar? Ya sé que se debe de presentar por escrito, ya sé que debo de cumplir ciertas formalidades dentro de ese escrito, pero ¿dónde lo tengo que presentar? Bueno, cada alcaldía en la Ciudad de México tiene cuando menos 2 o 3 agencias del Ministerio Público. La denuncia y o querella se debe de presentar en la agencia del Ministerio Público que sea competente por territorio al lugar donde acontecieron los hechos. Regularmente las agencias del Ministerio Público dividen su territorialidad, por colonias. Dependiendo de dónde esté ubicada esa agencia, respecto de las colonias, será su competencia territorial. Se tiene que presentar en la agencia del Ministerio Público que corresponda al lugar donde fueron los hechos, pero no necesariamente. El Ministerio Público tiene la obligación de recibir sí o sí cualquier denuncia y o querella. Después de recibirla, después de entrevistar a la víctima o el ofendido, entonces podrá determinar si por cuestiones de territorio o inclusive por el tipo de delito no es competente. Entonces,
posteriormente dictará un acuerdo de incompetencia. Esta carpeta de investigación que él inició será remitida a la coordinación de auxiliares del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia, y aquí esta oficina va a determinar qué agencia o qué fiscalía es la competente para conocer de esa carpeta de investigación e iniciar su etapa de integración. Pero cualquier ministerio público tiene la obligación de recibir esa denuncia y o querella y posteriormente determinará si es competente o no. Pero la regla general es que se debe de presentar ante la agencia o ante la fiscalía del lugar donde se cometieron los hechos. También aquí es importante establecer, así como les decía, que existen 2 o 3 agencias del Ministerio Público en cada alcaldía y estas se manejan por cuestiones de territorio. También hay fiscalías especializadas en donde se manejan o donde se integran las carpetas de investigación sobre delitos específicos. Por mencionarles algunos, está la Fiscalía de Delitos Financieros, donde se investigan hechos por delitos de fraudes de cantidades mayores. Está la Fiscalía de Robo de Vehículos, donde se tramitan todas las cuestiones de precisamente ese delito de robo de vehículos, está la Fiscalía de Delitos Sexuales, está la Fiscalía de Delitos Ambientales, existen diversas fiscalías de delitos en específico. Entonces, si una denuncia se presenta en el territorio que le corresponde, pero por el tipo de delito el juez del Ministerio Público determina que no es competente, que es competencia de una fiscalía especializada, bueno, entonces seguirá el mismo procedimiento. El Ministerio Público dará el acuerdo de incompetencia, se mandará a la coordinación de auxiliares de agentes del Ministerio Público y entonces estos lo remitirán con la fiscalía correspondiente. Ahora bien, como un tip, si es que no pudieron determinar a dónde presentar su denuncia o querella, bueno, existe dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una oficina central que se ubica en la calle de Gabriel Hernández número 56, allá en la colonia de los Doctores, el edificio que se conoce como el Búnker. Bueno, ahí está una oficialía de partes común en donde se pueden presentar escritos iniciales, denuncias y querellas iniciales. Y entonces aquí lo que sucede es que de esta oficialía que está en la planta baja de dicho edificio, lo remitirán directamente a la coordinación de agentes auxiliares del Ministerio Público. Aquí en esta coordinación, en base a que ellos tienen el catálogo de territorios de las agencias y obviamente las competencias de las fiscalías, ellos van a determinar a qué agencia o fiscalía enviarán esa denuncia o querella que se presentó por oficialía de partes común. Hay que estarla correteando, hay que estarla siguiendo. Después de que se presenta, aproximadamente en 3, 5 días hay que ir a esta coordinación a preguntar si ya le dieron turno. Si ya le dieron turno, van a entregar una hoja de la fiscalía o de la agencia a la cual fue remitida. Habrá que ir a esa fiscalía, a esa agencia, y ahí preguntar a qué mesa ha sido asignada esa denuncia y si es que ya se formó la carpeta de investigación correspondiente. Y bueno, ahí continuará el trámite de esta carpeta de investigación, pero les digo, es un buen sistema si es que no tenemos la certeza de en qué agencia, en qué fiscalía se tiene que presentar la denuncia o querella por escrito. Un buen sistema es presentarla en esta oficialidad de partes común y ahí no va a haber ningún problema. Ellos mismos se encargará de darle el turno correspondiente. Ya lo único que le corresponde, ya sea al denunciante o querellante o a su asesor jurídico, es estar al pendiente de a qué agencia o a qué fiscalía la van a enviar. También quisiera hacer referencia a lo que antes se conocía como el MP virtual.
Esta es una forma digital de poder presentar una denuncia. Esto se hace ingresando al sitio web de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hay una pestañita, un apartado que dice denuncia en línea. Se le da clic en esa pestañita, en ese apartado, y se va a desplegar una un catálogo, pudiéramos decirle, una página para requisitar algunas partes, como el nombre de la persona que está denunciando, de la que está querellando, el lugar donde sucedieron los hechos, dan un breve espacio para hacer una narrativa de los hechos breve, e inclusive dan la opción de a qué agencia del Ministerio Público quisieras ir a que te sellaran esa denuncia que se va a presentar en línea. Este servicio que da la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es muy usado en cuestiones de delitos como son robos, de cuando se roban la cartera, que en la cartera se va la tarjeta de crédito, la licencia, la credencial de lector, alguna identificación, el robo de documentos oficiales, pasaportes, no sé. Y esto se hace para evitar tal vez el ir a la agencia del Ministerio Público de manera presencial y evitar tal vez el tiempo que va a transcurrir para que nos reciban y podamos presentar la denuncia. Aquí es importante por el mal uso que se pueda hacer de esos documentos. Entonces sí debe de existir con plena certeza y deben de establecerlo bien al presentar ya sea su denuncia de manera presencial o su denuncia en línea, de la hora y fecha y lugar exacto en donde se dio ese robo de esos documentos, porque les digo, se puede hacer mal uso, pudieran acceder a comprar algún él va a ser el nuevo Iron Man. celular utilizando la tarjeta de crédito o débito y la identificación oficial. Entonces, si no se tiene la constancia legal, que es el acta que se levante ante el Ministerio Público de la hora precisa en que se llevó a cabo ese robo, bueno, entonces pudiéramos entrar allí en controversias. Por eso es muy importante ser muy precisos en este aspecto y principalmente se usa este tipo de denuncia virtual, denuncia en línea, para este tipo de delitos donde existe la premura de que quede perfectamente establecido y de manera pronta la fecha y la hora en que fue robada determinada documentación. Bueno, estas son las formas en que se puede presentar la denuncia o querella de manera escrita y bueno, de manera digital. Esta manera digital después también se le tendrá que dar el seguimiento a esta denuncia ya ante la agencia o fiscalía del Ministerio Público que sea competente para conocer de esta investigación. Y también sí quisiera hacer aquí una pequeña acotación. No solo se presentan denuncias de manera virtual o de manera digital, también si nosotros no sufrimos un robo, pero extraviamos el documento, la credencial del lector o, como les decía, las tarjetas, bueno, se puede levantar un acta especial de pérdida de documentos. Perdón, lo que antes se hacía ante un juez cívico, ahora se puede hacer de manera virtual y la validez es la misma y reitero, se utiliza para acreditar que ese documento no lo tenía yo en mi poder a partir de X día a tal hora, para de esta manera poder acreditar eso, que yo no lo tenía, y si es que se hace un mal uso de él. Entonces ahí está la recomendación. Ahora, ya sé cómo debo de requisitar un escrito de denuncia o querella, sé dónde la debo de presentar o cómo la debo de presentar. Ahora, ¿qué debo de acompañarle a esa denuncia? Bueno, pues es muy importante acompañar todos los documentos que tengan relación con los hechos. Si se presenta de manera escrita, lo que se estila es presentar copias de todos y cada uno de los documentos y hacer la manifestación dentro de la
narrativa de los hechos que los originales y o copias certificadas de esos documentos que van a aportarse como datos de prueba en la carpeta de investigación se presentarán en original al momento de que se ratifique la denuncia. Regularmente las carpetas de investigación no contienen documentos originales o copias certificadas. Lo que se hace es que con las copias simples que se exhibieron con la presentación de la denuncia o querella, se van a cotejar con las copias certificadas o con los originales. El Ministerio Público dará fe de que contienen lo mismo y se quedarán en la carpeta de investigación las copias debidamente cotejadas, se regresarán a la parte que las esté aportando sus originales o sus copias certificadas. De esta manera funciona, pero hay que presentar todos los documentos que tengan relación con los hechos, por ejemplo, para que tengan una noción más clara. En un delito de robo, bueno, se robaron mi celular, bueno, entonces tendría yo que acreditar la propiedad de ese celular con la factura, que es el documento idóneo para acreditar la propiedad de bienes muebles, la factura del carro, la factura del celular, la factura de la pantalla, si es que fue un robo tal vez a casa, habitación, todo lo que nosotros manifestemos que se robaron, lo tenemos que acreditar su propiedad. Ahora, en delitos de despojo, bueno, aquí hay que acreditar que fuimos despojados como propietarios de mi departamento, de mi casa, y bueno, hay que acreditar esa propiedad con la escritura pública correspondiente. Ahora, yéndonos al mismo delito, al mismo ejemplo, al delito de despojo y que sea derivado de un arrendamiento, que no sea yo el propietario, sino que únicamente tenga yo la posesión de ese inmueble en virtud de un contrato de arrendamiento, entonces tendré que acompañar a mi escrito, perdón, de denuncia y o querella ese contrato de arrendamiento. Les reitero, a la presentación no se exhiben los originales se ponen a disposición del Ministerio Público cuando se está ratificando esa denuncia, se cotejan y se regresan los originales o las copias certificadas. Regularmente la carpeta de investigación no contiene documentos originales y o copias certificadas aportadas por la víctima o el ofendido o el imputado, sino que se cotejan esos originales o copias certificadas. Bueno, una vez que se ha llevado a cabo la presentación de la denuncia con todas las copias simples de los documentos que consideramos van a acreditar los hechos, con los nombres de los testigos que en un momento dado tendrán que acudir ante la presencia del Ministerio Público a hacer su entrevista y declarar todo lo que les conste. Bueno, entonces el Ministerio Público iniciará propiamente ya con los actos de investigación. Podrá ordenar que se lleven a cabo ciertos peritajes, citará a los testigos, si tiene alguna duda respecto de algún hecho, le pedirá al denunciante, a la víctima o ofendido, que aporte algún otro elemento de prueba y tendrá también la obligación de citar al imputado a que rinda su entrevista. Aquí, a diferencia de lo que ocurría con el sistema anterior, cuando hablábamos de averiguaciones previas, regularmente lo que hace los ministerios públicos en la actualidad es primero llevar a cabo una serie de actuaciones, de investigaciones, para determinar si verdaderamente hay indicios grandes de la comisión del delito y posteriormente citan al imputado. Ya no es tan inmediato, aunque algunos ministerios públicos lo pueden hacer. No existe un artículo que establezca de qué forma o cómo se tiene que hacer esta citación para el imputado. El Ministerio Público lo puede hacer una vez presentada la denuncia o tratando de no violentar los derechos fundamentales, los derechos humanos que pudiera o que tiene toda persona que sea víctima, imputado. Bueno, entonces lo cita una vez que considera que existen elementos o datos de pruebas suficientes para que se acredite su responsabilidad. Entonces, el imputado tendrá que acudir a, o no,
también aquí es otra situación que debemos de tener muy presente. Existe la posibilidad de que aún siendo citado en forma, el imputado no comparezca a rendir su entrevista. Aquí, yéndonos de la parte de la defensa, no es tan recomendable. Lo recomendable es que acuda ante el Ministerio Público a rendir su entrevista, su declaración y colabore con la impartición de la justicia. Esto lo va a tomar muy en cuenta el juez de control si es que esta carpeta de investigación se judicializa, se ejercita la acción penal. El juez de control siempre va a tomar muy en cuenta que el imputado haya acudido ante el Ministerio Público a rendir su entrevista. El hecho de no colaborar con la autoridad se puede presumir, no necesariamente, que se trata de entorpecer estas investigaciones. Siempre es bueno acudir a las citas que haga el Ministerio Público, y además es importante reiterar que en todo el proceso penal, inclusive en la etapa de investigación, se pueden llegar a acuerdos para que esta carpeta de investigación se dé por concluida. Lo que antes era conocido como el perdón, ahora no es un perdón como tal, se llegan a acuerdos reparatorios, y si es aprobado por el Ministerio Público, se levanta también un acto, una comparecencia donde estarán víctima, ofendido, imputado, y ahí se concluirá el asunto. Por eso es importante que el imputado acuda a rendir su entrevista. ¿Qué otra cosa podemos decir acerca de la carpeta de investigación? Hay algo importante que también quizá valga la pena comentar rápidamente. Tenemos la idea, la noción de que las denuncias se presentan única y exclusivamente ante el Ministerio Público. Y quizá sea la regla general, tratándose de querellas. Sobre todo las querellas sí se tienen que presentar necesariamente ante el Ministerio Público. Pero tratándose de denuncias, las denuncias, la diferencia entre una denuncia y una querella es que la denuncia la puede hacer cualquier parte respecto de delitos que se persigan de oficio. Delitos de oficio como son el robo de automóvil, el robo a casa habitación. Esos son delitos que se persiguen de oficio. Entonces, en este caso, en estos delitos, la denuncia se puede presentar ante un policía de investigación o ante cualquier policía, como puede ser uno de seguridad pública. Pongámonos en el supuesto real. Voy pasando por una casa y me doy cuenta de que se están saltando la barda algunos individuos y muy probablemente van a robar, o me estoy dando cuenta de que están sacando algunos muebles, algunos objetos de esa casa. Bueno, camino unos pasos, me doy cuenta que hay una patrulla de policía de investigación, una patrulla de seguridad pública, que les hago del conocimiento, les doy noticia de esa comisión del probable delito. Entonces, el policía tiene la obligación de empezar a investigar, de acudir a esa casa y ver qué está sucediendo. Y con esa prontitud que empiezan los actos de investigación, tendrá también que dar aviso al Ministerio Público para que se inicie la carpeta de investigación. Entonces, como podemos ver en los delitos que se siguen de oficio, en las denuncias, no en las querellas, en las denuncias se pueden presentar no solo ante el agente del Ministerio Público, sino que también se pueden presentar ante un juez, ante un policía. Cualquier policía, puede ser de investigación, policía auxiliar, cualquier tipo de policía se puede presentar la denuncia. Se tendrá que abocar inmediatamente a investigar y hacer del conocimiento del Ministerio Público esta denuncia para que se inicie la investigación y se empiece a trabajar en la carpeta de investigación. Otra cosa importante es que en la carpeta de investigación se aportan datos de pruebas, no es como la averiguación previa que eran pruebas. En general, aquí son datos de prueba, y esos datos de prueba única y exclusivamente van a servir para que se ejercite la acción penal, para que se judicialice esa carpeta de investigación sobre la cual se ha venido trabajando. En el proceso penal existen
vamos a llamarle 3 tipos de prueba, los datos de prueba que deben de obrar en la carpeta de investigación, los medios de prueba que estos se llevan a cabo en la etapa intermedia, en la etapa donde se admiten pruebas, y las pruebas que se van a desahogar ya en el juicio oral. Bueno, pues hemos llegado prácticamente al final del programa del día de hoy. El sistema penal en México es muy amplio, necesitaríamos muchas horas de plática para poder agotar todo. Ahorita quise acotarlo únicamente a la etapa inicial, a la investigación, a la carpeta de investigación, algunos tips, sobre todo para el público en general que lamentablemente ha sido víctima de algún delito y que le es necesario la presentación de esa denuncia. Bueno, ahí ya tienen algunos tips. Les doy mis datos, mi número de celular, el 5566-9387. Si tienen alguna situación que hayan sido víctimas del delito, que quieran alguna asesoría, quieran presentar su denuncia, con todo gusto pueden acudir con nosotros. Ahorita la atención al público está muy restringida en las agencias del Ministerio Público, en las fiscalías, pero están recibiendo denuncias y obviamente si es un caso grave más aún. Entonces ahí tienen un poquito de cómo debe de presentarse una denuncia, qué es lo que en términos generales debe de constar en una carpeta de investigación, y ya en próximos programas hablaremos acerca de la etapa intermedia del juicio oral, que es un tema, son temas interesantes y que todos debemos de conocer, porque aunque no seamos abogados e intervengamos de alguna u otra forma en un procedimiento penal, sepamos cómo se desarrolla en términos generales tal vez todo este procedimiento penal. Bueno, me despido, no sin antes recordarles las redes sociales de Radio Yus Interactiva, Facebook, Instagram. Si no tuvieron oportunidad de ver Derecho para Todos en vivo, queda el video que se sube al canal de YouTube de Radio Yus Interactiva. Doy gracias a todas las personas que se tomaron un tiempo para vernos, para en vivo, a Norma Hernández, a Ángeles Meneses, a Víctor Rodríguez, a Rosa María Ocaña, a Marco Antonio Hernández, a Nayeli Ocaña. Muchas gracias por habernos vistos en vivo. A las personas que no tuvieron esa oportunidad, los invito a que vean el video que se sube a YouTube. Y a continuación sigue De Pata de Perro. Vamos a ver qué consejos nos dan para hacer este fin de semana sin que afectemos a la sana distancia que todavía tenemos que seguir respetando. Me despido, soy el licenciado Jorge Hernández Morán y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.